que antes no hicimos aritmética, y eso es buenísimo a la hora de hacer circuitos, ¿verdad? Aquí sí tenemos que hacer aritmética. ¿Por qué? Porque ya mi proceso no está formado por un conjunto de páginas todas igualitas asignadas, sino está formado por un conjunto de pedazos que pueden estar en cualquier parte y tener cualquier tamaño, lo cual es una flexibilidad buena desde el punto de vista del uso de la capacidad de los recursos de almacenamiento, pero también tiene este problema, que el mecanismo es un poquito más complicado, más lento además. ¿Ok? Entonces imagínense, tengo una dirección lógica que ya no está expresada en página offset, sino en segmento offset. Eso significaría que un proceso ya no tiene tablas de páginas, suponiendo que yo estoy usando solamente segmentación, ¿no? Ya no tiene una tabla de páginas, sino que tiene una página de segmentos, donde los segmentos ya no se definen tan fácil como las páginas, porque las páginas eran la página 4, la página 5, la página 6, ¿ok? Todas tienen el mismo tamaño, así que se sabe cómo calcular, sino que cada segmento tiene que estar definido por información más compleja, que es esta que está aquí, el tamaño y dónde empieza. Eso es suficiente para definir un pedazo de memoria, ¿cierto? Un pedazo arbitrario de memoria puede ser definido con esas dos cosas. ¿Dónde empieza y cuál es su tamaño? Una duda, cuando hablamos de página es cuando está dividido todo en tamaños iguales. Sí, tamaños iguales discriminados por la dirección, por los comportamientos de dirección. Segmento es básicamente Pedazos arbitrarios. Pedazos arbitrarios. Y es por eso que esos pedazos arbitrarios, la forma de describirlos en una tabla, que ya no sería tabla de páginas, sino en segmentos, sería que, bueno, el segmento 0 de este proceso tiene este tamaño y empieza en esta dirección. ¿Okay? El segmento 1 tiene este tamaño y empieza en esta dirección, de modo que la traducción sería entonces esto. Voy al segmento 1, el segmento 1, ojo, del proceso, ¿no? Lógico. Segmento 1 del proceso, a ver, está aquí. Veo la dirección base, y esa hay que sumársela al offset, al desplazamiento. Lógico, ¿no? Lógico. Ahora, entonces ya va, pero pareciera que yo solamente usé la base, ¿verdad? Para sumar. ¿Para qué se usa esto entonces? ¿Para qué se usa esta información entonces? El tamaño. No se usa para calcular esto. para saber los límites, las fronteras. Protección, ¿no? Protección. ¿Ok? Y fíjense que la dirección esta completa es calculada enteramente aquí. Es decir, yo no tengo dos campos, uno que viene aquí y otro que viene allá, sino que la dirección física es calculada absolutamente a partir de aquí. Y fíjense que los campos son todos del mismo tamaño, ¿no? Absoluto. ¿Ok? Y la única diferencia es que son absolutos en tamaño respecto al tamaño de la memoria física, pero no necesariamente de la memoria, no necesariamente de la memoria del proceso. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos la diferencia entre la paginada y la segmentada. ¿Ok? La paginada segmentada. Entonces, la memoria virtual es una implementación utilizando los mecanismos de paginación y de segmentación. De hecho, la memoria virtual puede usar o solamente paginación o solamente segmentación o una combinación de ambas. ¿Ok? Utiliza todas las propiedades de ellas, como por ejemplo esta. Un proceso puede no ser contiguo en memoria principal. Un proceso puede ser ubicado y sacado de la memoria y colocado en distintos lugares, en distintos instantes. Lo que agrega al concepto de paginación y de segmentación y que convierte la memoria en virtual es el hecho de que yo ahora voy a separar no solamente a nivel de traducción lo que es la memoria lógica o el direccionamiento lógico del direccionamiento físico, sino que dado que yo puedo separarlos gracias a la paginación y la segmentación, los puedo separar además físicamente en los recursos del sistema. ¿Ok? Y de modo que la memoria de los procesos, la parte lógica, puede ser una estructura de memoria que no esté ni siquiera, ¿cuál sería la palabra? Que no esté ni siquiera limitada por los recursos en el caso nuestro del computador. Puede no estar limitada por ella de ninguna manera. ¿Okay? Y la idea de la memoria virtual es que exista la memoria
para los procesos definida de forma que no dependa de esas limitaciones físicas. Es decir, la memoria virtual es lo que permite que, a pesar de que estas computadoras tienen 128 MB de RAM, aplicaciones que necesitan 256 MB de RAM o 400 MB de memoria RAM sigan pudiendo ejecutarse. ¿Ok? Y esa va a ser una de las características. ¿Ok? Entonces, los mecanismos de paginación y segmentación me ofrecen esto. Se puede utilizar para generar el mecanismo con estas características extras. No se necesita que todo el proceso esté en memoria principal. ¿Por qué? Porque en un instante dado, un programa puede estar necesitando solamente algunas de sus páginas. ¿Sí? Algunas de sus páginas. O algunos de sus segmentos, en el caso de la segmentación. Memoria principal. Es suficiente que la página o segmento que tenga la parte de datos del programa esté en la memoria principal, en la memoria grande, ¿no? Y de lograrse eso, obtenemos estas dos cositas que están aquí abajo, que son las características más importantes. Un aumento del número de procesos que pueden encontrarse activos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, las páginas 2 y 3 del proceso A y al mismo tiempo tener la página 6 del B, la página 8 del D y así sucesivamente. De modo que para memoria pequeña, memoria física pequeña, RAM, yo puedo tener muchos procesos al mismo tiempo que con los métodos tradicionales, con los métodos anteriores, no podrían caber todos, ¿no? Y que, además de eso, el tamaño de un proceso no está limitado al tamaño de la memoria principal, que es lo que nosotros vamos a llamar siempre la memoria física, ¿ok? Muy bien. Y el mecanismo es algo como este, ¿ok? Conocemos ya los mecanismos de paginación, por ejemplo. Va a ser fácil ver esto. Esto que está aquí en verde es la memoria física o la memoria principal, y esto que está aquí es memoria secundaria. Porque claro, si yo ya decreté que no todas las páginas van a estar en memoria principal, tienen que estar en algún lado. Entonces, bueno, van a estar en memoria secundaria, ¿no? Que en nuestro caso ya son, al menos en los sistemas pequeños, discos duros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el disco duro es un ejemplo válido. Yo puedo tener las páginas de los procesos así, están guardadas allí, ¿ok? Esto sería, por ejemplo, para un proceso que he llamado el proceso P, la página 0, la página 1, la página 2, la página 3, y él tiene N páginas, ¿ok? Algunas de esas páginas pueden estar asignadas aquí por el mecanismo de paginación, ¿ok? Asignadas aquí, y la traducción se logra con que el sistema operativo él conoce las páginas de los procesos y gracias a la tabla de páginas sabe dónde está asignada. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla de páginas para el proceso P, la tabla de páginas del proceso P me indica que la página 0 está asignada a lo que vamos a empezar a llamar el marco de páginas. En terminología de memoria virtual, en casi todos los libros, en cualquier idioma, van a conseguir que los sitios de memoria principal donde pueden ser asignadas las páginas del proceso se le van a llamar marcos o frames, ¿okay? Frame. ¿Por qué? Porque bueno, es un nombre bastante lógico desde el punto de vista de que, bueno, sí, aquí puede haber, por ejemplo,